Hola, estimadas y estimados. Este video corresponde a la ayudantía número 2 de Ingeniería de Reactores. Vamos a evaluar el primer problema. Se le solicita diseñar un sistema de reacción continua para la producción de un producto de interés P, según la reacción A se transforma en P. Nos dan información sobre la velocidad de reacción. Nos dicen que para ello se plantea que el volumen total del sistema debe ser de 100 litros y manejar un flujo de 500 mililitros por segundo. Se le pide evaluar qué tipo de reactor satisface de mejor manera los requerimientos del proceso, un CSTR o un PFR. Y ahora la pregunta que deberíamos tener todos es, ¿cómo nosotros podemos discernir cuál de los dos reactores es mejor? La respuesta debería ser que deberíamos evaluar nosotros la conversión, puesto que la conversión nos indica cuánto del reactivo inicial fue transformado a producto. Es decir, que si nosotros tenemos una mayor conversión, vamos a tener una mayor cantidad de producto también, por lo cual es un buen parámetro para compararlos. Entonces, al analizar un CSTR, que corresponde a un reactor de tanque agitado, nosotros tenemos que tener en mente qué implica que sea un CSTR. Y esto se explica rápidamente que si nosotros tenemos, no sé, imagínense un polvo que está entrando en el tanque. Al momento de entrar el polvo, este se va a disolver y la concentración del polvo va a ser igual en todas partes del tanque. ¿Ok? Y esto trae una consecuencia importante, puesto que al estar disuelto y que la concentración del polvo sea igual en todas partes, va a implicar que lo que sale tiene la misma concentración que el contenido del reactor. Por lo cual la concentración de la salida va a ser igual a la concentración dentro del reactor. Y esta es una herramienta súper potente que podemos usar más adelante. ¿Ok? Entonces, al igual que lo hemos visto en todas partes de la carrera, tenemos que realizar un balance de materia. En este caso, como estamos trabajando con una reacción, vamos a realizar balances de materia con moles, ¿ya? Entonces, tenemos que, para el reactivo A, la acumulación es igual a lo que entra, y aquí, ojo, porque la notación del curso también es un poco distinta a lo que han estado viendo hasta ahora, donde ahora nosotros usamos F no para el flujo molar, sino, o sea, para el flujo másico, perdón, o molar también, sino que para un flujo volumétrico. En este caso, si analizamos esto acá, que es lo que entra, tenemos que F tendría unidades de volumen por tiempo, mientras que la concentración tiene unidades de masa o mol en este caso, por metro cúbico, que sería volumen. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que entra menos lo que sale, más lo que reacciona. Y aquí, ojo también, porque es otro de los errores clásicos que se tienen al inicio o de las confusiones típicas, que es cómo interpretar este signo. Y en este caso, le respondo yo que como, como regla general, se pone como suma y luego en la definición, o sea, por definición, este número, o sea, este valor cambia a negativo. Porque así acá, por ejemplo, acá si ustedes se fijan, la velocidad de reacción de A se define con menos RA. Por lo tanto, acá tendríamos que reemplazarlo como menos 0,005 por la concentración de A. ¿Ok? Les dejo como tarea a ustedes revisar las unidades de esta ecuación y que sea consistente.
Es algo bastante sencillo en realidad. Ok. Em, si nosotros hacemos la consideración de que este CSTR opera de manera estacionaria, nosotros podríamos eliminar el término de acumulación en, o sea, en el cálculo de la reacción, por lo cual nos quedaría como 0 es igual a F0, que es el flujo que entra, por la concentración de entrada, menos el flujo que sale por la concentración de salida, más la velocidad de reacción por el volumen. Ok, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos reemplazar el valor de la velocidad de reacción, ¿cierto? Nosotros tendríamos que RA es igual a menos, o sea, menos K por la concentración de A. Ahora, ¿qué es K? Por simplicidad yo dije que esto era K, que es la constante cinética. Usualmente se expresa, o sea, es usual que se las den como número o como variable en realidad. Pero por simplicidad lo vamos a llamar K, ¿ok? Entonces tenemos que 0 es igual al flujo de entrada por la concentración de A en la entrada, menos el flujo que sale por la concentración de A a la salida, menos la constante cinética por la concentración de A por el volumen. Ahora, pasa algo interesante acá. Nosotros estamos trabajando con una reacción que ocurre en medio acuoso, por lo cual no es descabellado asumir que estamos trabajando con un fluido incompresible, es decir, con algún líquido o algo así. ¿Ya? Como estamos asumiendo eso, que estamos trabajando con un fluido incompresible, nosotros podemos decir que la presión, o sea, la densidad, perdón, es constante. ¿Y qué consecuencias trae eso? Se preguntarán ustedes en realidad. Que la densidad sea constante implica que al hacer un balance de materia en toda la frontera, acá alrededor de todo el reactor, nosotros vamos a tener que el flujo volumétrico de la entrada multiplicado por la densidad en la entrada tiene que ser igual al flujo volumétrico en la salida multiplicado por la densidad en la salida, puesto que nosotros dijimos que estamos trabajando en estado estacionario, ya no hay acumulación. Y como la densidad es constante, nosotros podemos decir que el flujo volumétrico en la entrada es igual al flujo volumétrico en la salida. ¿Ya? Es un supuesto que nos trae esto como consecuencia. ¿Ok? Entonces, como sabemos que estos valores son iguales, nosotros podemos ahora dividir todo este valor, toda esta ecuación, por el flujo. Entonces nos quedaría que 0 es igual a la concentración en la entrada menos la concentración en la salida menos K por CA por el volumen dividido en el flujo. Ok, y ahora podemos despejar la concentración en la salida como CA es igual a CA0 dividido en 1 más K por el volumen dividido en el flujo. Ok, pero ¿cómo nosotros llegamos a la conversión ahora? Esa es la pregunta que deberían tener ustedes. ¿Cómo llegamos a la conversión? Bueno, pues nos vamos a la definición de la conversión, que era los moles que entran, F0 por CA0, menos los moles que salen, F por CA, dividido en los moles que entran, ¿cierto? Pero sabemos que F0 y F son iguales, por lo cual esto se puede simplificar como la concentración en la entrada menos la concentración en la salida dividido en la concentración en la entrada. Y si quieren lo pueden simplificar aún más todavía, como 1 menos CA dividido en CA0.
Ahí tenemos nuestra segunda conclusión. ¿Y cómo comparamos nosotros la conversión acá? Pues reemplazando, ¿cierto? La conversión para un CSTR con las condiciones del ejercicio, claramente, vendría siendo 1 menos 1 sobre 1 más la constante cinética por el volumen dividido en el flujo. Y esto simplemente dividiendo sea 0 y lo reemplazamos. Ok, esta es nuestra conversión. Ya. Ahora, para un CSTR, o sea, un PFR, perdón, las condiciones cambian. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay mezclado perfecto, no tenemos una paleta que está agitando ahí constantemente, nada. Sino que la reacción ocurre a medida que avanza nomás el reactivo. Es decir, que yo acá voy a tener una concentración, avanza un poquito, reacciona un poquito más y tenemos otra concentración. Avanza otro poquito y sigue reaccionando y tenemos otra concentración distinta. Y así va avanzando la reacción hasta llegar al final. Ahora, ¿qué implicancias tiene esto? Que nosotros ya no vamos a poder analizar la reacción como lo hacíamos antes, planteando el balance directo, sino que ahora nosotros tenemos que plantear un balance desde el punto de vista microscópico, como se hace en fenómenos de transporte, y dicho desarrollo lo pueden revisar ustedes en las clases, en el Fogler, o lo pueden intentar hacer ustedes también. Pero si nosotros asumimos que este proceso es estacionario, o sea que la acumulación era igual a 0, nosotros podemos llegar a un balance del tipo que la derivada del flujo de los moles de A respecto al volumen es igual a la velocidad de reacción de A. Esto lo pueden interpretar más o menos como que los flujos de moles de A, o sea, la variación de los flujos de moles de A en este volumen chiquitito o pequeño, o rayé con el zoom aquí. Bueno, a ver. La variación de los moles de A en este volumen pequeño va a ser igual a la velocidad de reacción, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que el flujo de moles de A se puede expresar como el flujo total por la concentración en el punto, ¿cierto? En un punto cualquiera, puede ser acá, acá, en la salida, no sé. ¿Qué implicancias tiene eso? Que nosotros al reemplazar podemos asumir que el flujo total es constante, puesto que de nuevo ahora, de nuevo tenemos la reacción en medio líquido y por lo tanto se trata de un fluido incompresible. Entonces tenemos que el flujo volumétrico es constante en todas partes, ¿ya? Ahí creo que borré un cero. Entonces vamos a tener que el flujo multiplicado por la derivada de la concentración de A sobre la derivada del volumen es igual a RA, ¿cierto? Que es la velocidad de reacción de A. Lo podemos reemplazar como menos K por la concentración de A. Entonces, para poder resolver este sistema, vamos a hacer algo chanta que siempre dicen que a los matemáticos no les gusta. Vamos a multiplicar por la derivada del volumen. Y vamos a pasar acá la concentración al otro lado. Y entonces ahora podemos integrar, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿desde dónde hasta dónde integramos? Porque la idea es que tengamos algún valor conocido con el cual comparar, ¿cierto?
para que podamos ingresar algún valor conocido y no perdernos. Entonces, yo les propongo comenzar desde el valor inicial, acá en esta cara, donde nosotros sabemos que tenemos una concentración inicial, sea 0, ¿cierto? Y tenemos un volumen igual a 0, ya que estamos en la cara inicial. No ha pasado nada del reactor. Entonces vamos a tener acá, desde un CA, que es igual a CA0, y desde un volumen que es igual a 0, hasta una concentración igual a CA, perdón, y un volumen igual al volumen. Ok, ¿qué vamos a obtener de esto? Vamos a obtener que F multiplicado por el logaritmo natural de la concentración de A, dividir la concentración de A al inicio, es igual a menos la constante cinética por el volumen. Y nuevamente, si nosotros despejamos la concentración de A, vamos a llegar a que la concentración de A en la salida, o en cualquier punto en realidad, porque esta ecuación es válida para cualquier punto, pero si nosotros lo evaluamos en el volumen total, va a corresponder a la concentración en la salida, ¿ok? Entonces nos va a quedar que la concentración de A es igual a la concentración de A en la entrada por el exponencial de menos la constante cinética por el volumen dividido en el flujo. Ok. Y ahora nuevamente tenemos que calcular la conversión, ¿cierto? La conversión para el PFR, que era igual a 1 menos CA partido en CA0, nos va a quedar como 1 menos la exponencial. Y ahora sí podemos comparar, ¿ok? Ahora sí podemos comparar cuál de los dos tiene mayor conversión. Entonces, para hacer esto, lo voy a hacer en un Excel, donde ya pasé los datos. Tenemos la constante cinética, el volumen y el flujo. Ahora noten que el flujo yo lo convertí para que las unidades calzaran ya. Esto, cuando ustedes hayan hecho el análisis dimensional, se habrán dado cuenta de esto. Entonces, vamos a calcular la conversión del CSTR. 1 menos 1 sobre 1 más la constante por el volumen sobre el flujo. De hecho, incluso para que sea más fácil, lo podemos dejar como como variable, ese valor, ya que lo usamos en ambos casos y nos da 1. Por lo tanto, sería 1 menos esto. KB sobre F. Oh. Creo que tengo un drama aquí con esto ya. Ahí está. Ok, y entonces la conversión del PFR quedaría como 1 menos el exponencial de menos este valor, el cual nos da 0,63. Y aquí es donde ustedes se dan cuenta que en realidad el mejor reactor en este caso sería el PFR. Por lo tanto, el PFR sería nuestra solución. Ok, les recuerdo que si tienen alguna consulta o duda de lo desarrollado en esta ayudantía, nos pueden escribir a mí o a Pablo Santibáñez. También deberíamos habilitar un foro en aula para que ustedes puedan dejar sus consultas o puedan ir a asistir al horario de consultas que vamos a definir a futuro. ¿Ok? Eso. Hasta luego.